compartir con ustedes algo muy íntimo y muy personal. Cuando tienes a un experto forense en ciber todo, electrónica, a tu lado, te revoluciona el estudio, se mueve, sale para un lado para otro, nos graba de una forma y otra. Y bienvenido Gabriel Araujo. Muchas gracias, Arcadio. Buenos días. Hace tiempo que no te teníamos por aquí y hay muchos temas pendientes porque parece que nos van a pedir carnets para todo. Ya sabes a quién me refiero, ahora vamos con ello. En todo caso, quiero contestar antes que nada a dos oyentes, muy rápidamente. Estudiantes de informática, lo decía antes, que decían el reglamento de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, que cuando entra en vigor, pues entra en vigor, parece que se va a publicar en el diario de la Unión el 12, si no recuerdo mal, de julio, y va a entrar a primeros de agosto, el 1 de agosto, y deciros, ya os contestaré con más tranquilidad, pero deciros también, por ejemplo, que, hombre, a nivel de empresa estáis preguntando qué es lo que está ocurriendo. Pues está ocurriendo poco, es decir, que se están poniendo los departamentos legales a exigir por la vía del compliance, del cumplimiento normativo, pues que se respeten las formas y demás, pero lo cierto es que poco más. Y aprovisionando, a los juristas nos toca también aprovisionar. Cada vez que vemos la posibilidad de que exista alguna multa, recomendamos ahí que se haga un poquito de ahorro para poder afrontarla si llega el momento. En cualquier caso, hoy por hoy la verdad es que las pautas son pocas dentro de la empresa. Los departamentos legales están más preocupados por instaurar un modelo de compliance, como digo, de evaluar las potenciales sanciones y es que la tecnología va mucho más rápido, por supuesto, de lo que jurídicamente estamos haciendo. Sí, ¿no? Y además el reglamento va a tardar 2 años en ponerse realmente en funcionamiento. El reglamento en cuanto a la regulación de la IA, en cuanto a la clasificación de esa IA, ¿verdad? Esas 4 clasificaciones que hay. En definitiva, que os tendremos al corriente de cómo está avanzando la cosa y como me estáis poniendo estudiantes que estáis presentando vuestro trabajo fin de carrera sobre este tema, os animo y enhorabuena por los resultados. Bueno, Gabriel, tenemos muchos temas. Por ejemplo, me preocupa, acabas de pasarme una nota acerca de lo que ha dicho una juez. Y relacionado con los papeles de Panamá, aquellos papeles que tenemos olvidados, que supusieron incluso la dimisión de un ministro aquí en España. Exacto. Y que parece que al final han resultado absueltos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué sabes? Sí, efectivamente. Bueno, los famosos papeles de Panamá, después de 8 años de instrucción, recordemos que hace 8 años que saltó esta noticia con respecto a esa exfiltración de datos de ese bufete de abogados panameño, en el cual, bueno, se han extraído una gran cantidad de datos, pero la jueza, después del juicio del pasado 8 de abril, pues se tomó 30 días para redactar esta sentencia por la cual absuelve a los 28 imputados por falta de garantías con respecto al tema de la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Pues la garantía precisamente de que las pruebas extraídas digitales tengan esa trazabilidad y esa integridad e inmutabilidad. No se extrajo convenientemente esas pruebas y por tanto no había ninguna garantía de que se correspondieran con los originales. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, de tu boca el primero, precisamente que la trazabilidad, que es algo que en el resto de las pruebas que utilizamos en derecho también es un principio básico, y que sepamos quién ha estado detrás de ellas, cómo se custodia, etcétera, es importante. De todas formas, aquí creo que además se ha cometido un error en el sentido de que se están mezclando, y eso seguro que tú lo ves mucho en el día a día, prueba documental y prueba por otra parte electrónica, en el sentido de que como mezcles y digas, bueno, esto es lo que estaba, vamos a hacerlo así en el ordenador, pero hago yo una copia, hago una impresión, y ahí eso es un juego, ¿no?, maquiavélico, que no funciona. Sí, porque claro, toda la prueba electrónica está incluida dentro de otros medios de prueba que dice la ley de enjuiciamiento civil, el artículo 390 creo que era. Entonces, claro, tiene que tener un tratamiento diferente, ¿no? Luego, claro, toda la cuestión esta de la intervención, digamos, y la extracción de pruebas digitales que está recogida en el artículo 588 de la ley de enjuiciamiento criminal, que es un rompedero de cabeza para todos los abogados, porque tiene el artículo 18, el bis, el kinky, tiene hasta 40 artículos y abarca 3 capítulos diferentes desde la reforma del 2015, la ley orgánica 13-2015, ¿no? Sí. Entonces, eso ha complicado un poquito, pero ciertamente ha dado garantías con respecto a este tema de la cadena de custodia. No obstante, me gustaría poner el foco, Arcadio, que realmente la jurisprudencia española se desmarca bastante de la decisión tomada en Panamá. Por ejemplo, aquí realmente la cadena de custodia no es
determinante para rechazar de plano unas pruebas. Es decir, hay que tener una actividad probatoria para que realmente acreditar que ese fallo en la cadena de custodia ha medrado, digamos, en los derechos más fundamentales. Esfuerzo por parte de la defensa, digamos. Exacto. No se inadmite per se la prueba habiendo acreditado. Tiene que ser realmente una incidencia grave en los derechos fundamentales del acusado, en este caso. Hay un tema que me interesa a mí y es el tema de qué puede aportar la tecnología blockchain a todo este tipo de cuestiones. Porque al final, en esos mismos comentarios que hemos visto de Panamá, parece que la resolución viene a decir algo así como que el hash, ese, vamos a decir, ese certificado, no sé cómo decirlo, pero bueno, si me permite te lo explico muy simplemente, porque es algo muy determinante y además viene en la jurisprudencia, sobre todo el año 2015, la primera jurisprudencia, la sentencia 300-2015 de Manuel Marchena, ya estaba introduciendo ese hash. El hash es una cadena de caracteres alfanuméricos que lo que garantiza es que cada archivo digital es inmutable. Es decir, cuando nosotros extraemos un archivo digital, lo primero que hacemos es el cálculo hash. ¿Qué es el cálculo hash del archivo digital? Es único e inmutable a ese archivo. Luego ese archivo podemos copiarlo, enviarnos por correo, copiarlo a un CD, a un pendrive, que siempre va a tener el mismo hash. Si nosotros cambiamos cualquier parámetro de ese archivo, tanto su contenido, va a dar otro hash. Vale. Entonces, la cadena de custodia para nosotros es esa primera extracción de ese hash. Es muy sencillo, realmente. Sí, muy sencillo, pero es fundamental para saber que aquello en lo que nos estamos basando es auténtico, ¿no? Claro, es más fácil de cumplir en el caso de pruebas digitales que, por ejemplo, con la cadena de custodia de los ADN, que eso ya es más complicado porque eso tiene que estar bajo vigilancia permanente. No, nosotros lo único que tenemos que hacer es acreditar ante fedatario público, que puede ser letrado de Administración de Justicia, un notario, que ese hash calculado corresponde a ese archivo. Y luego ahí, a partir de ese momento, ya tenemos garantizada la cadena de custodia. Tengo yo una reflexión que me hago y es si al final, por lo menos en la fuente, en Panamá, hablamos de que el resto de los delitos que se les imputaban, como era el blanqueo de capital, la ilicitud de las fuentes de esos ingresos y demás, al final, repito, no existe delito. Claro. ¿Quién indemniza? Quien, digamos, que repara el daño que se ha producido a todo aquel que se ha visto en ese tipo de difusiones de noticias que se extralimitan, digamos, ¿no? Bueno, además tantos años detrás, porque han pasado ya también 8 años. 8 años, sí. Y además de esta causa se había acumulado la del caso de Brasil, de unos fondos procedentes de Brasil y tal, y la jueza dice que realmente, malograda la cadena de custodia con respecto a estas pruebas, no había otros indicios razonables como para mantener esa imputación a los investigados. La verdad es que la sociedad y nuestra tecnología y el derecho y la justicia muchas veces van por caminos separados. Pero bueno, un ejemplo precisamente de lo contrario es lo que acabas de comentar, lo del hash. Es decir, cómo se puede aprovechar uno, en el mejor de los sentidos, para poner esa mancha, esa etiqueta de autenticidad, ¿no? Fíjate que además esto realmente es una jurisprudencia de muchos años, muy antiguo. El año 2011, recordemos el caso Anonymous, que se archivó por un juzgado de Gijón, que habían unos informáticos habían perpetrado un ciberataque contra la Junta Electoral Central y luego esa extracción de esa ingente cantidad de información no tenía trazabilidad, no se había precintado las pruebas, en fin, que el año 2011 ciertamente no estaba todavía esta reforma del 2015, pero fue un poco la primera gran sentencia en la que pudimos ya acercarnos a esta cuestión del hash y ya fue un poco más de dominio de todos los juristas, ¿no? La tecnología llega a todas partes y llega hasta tal punto que a algunos les van a exigir el carnet digital para acceder a determinados contenidos pornográficos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, esta medida nace herida de muerte ya porque realmente, primero, teniendo en cuenta que la cantidad de páginas porno visitadas en España, las 10 son todas, están fuera de España, va a ser completamente la medida absolutamente ineficaz. Y las únicas dos que están en el puesto, creo, 20 y pico y en el 30 y pico, una que está en Gijón, precisamente, hablando de Gijón, pues hay una página ahí alojada allí, pues ha anunciado que si se impone esta medida, ellos van a sacar sus servidores fuera de España, ¿no? Así que bueno, una medida que realmente sí que responde a esos retos que imponía el NIS 2, esa directiva europea con respecto a garantizar que el acceso a los contenidos inconvenientes no se haga por parte de los adultos, de los menores, y además en mes de junio también hubo esa ley de protección a la infancia en entornos digitales.
menores y realmente tiene que haber una medida tendiente a garantizar esto, pero realmente esta medida no ha sido muy afortunada, ¿no? Sí, pasa igual también con el juego, por ejemplo, con los temas del juego. Lo que está claro es que la sociedad está en contra de determinados abusos, de determinadas prácticas abusivas, sobre todo por el tema por la vía de los menores, ¿no? De la intervención de los menores, la participación de los menores en este tipo de prácticas. Lo que pasa es que voy a extraerlo. Sí. El tema de verificar la edad de cada uno es complicadísimo, a menos que utilicemos un DNI o algún tipo déjame que lo diga así, de aparato de artilugio electrónico, pero que aún así puede estar otro al lado al que se lo ha cedido y no sé, lo veo muy complicado. Claro, ¿no? el gran reto es la privacidad y la confidencialidad aquí. ¿Cuál es el problema? Que esta medida implantada y informada por el ministro Escrivá la semana pasada, el lunes pasado concretamente, pues justamente hace una semana, lo que imponía es la identificación del usuario y a partir de ese momento realmente con esa certificación, que por cierto se comunicaba en texto plano sin encriptar entre los servidores de la administración pública y el dispositivo, digamos, que quiere entrar en ese contenido, pues realmente lo que se hacía es identificable y trazable, se puede hacer un perfil precisamente del usuario. Ahí iba yo, es decir, al final el tema siempre de las bases de datos, de hasta qué punto nos tienen, déjame que lo diga así, fichados desde ángulos que no nos merecemos, ¿no? Claro, hay una colisión ahí de derechos y de valores, ¿no? Con respecto a la protección de los menores, que evidentemente sí es un valor superior y ahí en este caso sí es importante, pero claro, lo otro, esa falta de privacidad y el hecho solamente de tener que identificarse con nombre, apellido y DNI cada vez que se accede a una página porno, realmente echa para atrás a cualquiera, ¿no? Sin duda alguna. No vamos a entrar en si, digamos que el racionamiento que proponían de los 30 días, etcétera, es correcto, o si, como decías tú, o sea, vamos, me parece todo tercermundista, perdona, desde el punto de vista del derecho, ¿no? Es decir, bueno, ahí es como dices tú, ha nacido muerto, ha caducado ya la fórmula, ¿no? Sí, el problema es que están frente al ministerio, a ver, el ministro Escrivá es economista, no es una persona realmente capacitada en este pero digo yo que se podrían digital. asistir también de profesionales que sabéis de lo que estáis hablando, ¿no? Es un problema que tenemos aquí a nivel político con estos cargos, ¿no? Cambiando de tema, fíjate, sentencias donde descubrimos que no solo, vamos a ver cómo lo decimos, se difunden imágenes violentas de jóvenes, creo que son violaciones lo que hay detrás y abusos, sino que esto, como no estamos diciendo los nombres y demás, y tampoco la sentencia, pero hablamos en general, puedo decirlo de esta forma, prácticamente esas menores se regodean de que, por lo menos de esa forma no vamos a hacer famosas. Vamos a acudir a la televisión, nos van a hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Moralmente parece que la cosa no funciona, parece que la gente no es tampoco consciente de eso que es, digamos, pues eso, la pérdida de intimidad. ¿No te parece? Sí, bueno, ahí está, este caso se trata específicamente, sí, de unas menores que manifestaban en el caso de Burjasot, creo que fue los hechos. No quería decir yo el nombre, pero pero la localidad no pasa nada, sí, no decimos el nombre de la influencer y punto, pero vamos, la influencer en este caso recogió la identificación de estas menores y ciertamente arrojaba, digamos, acusaciones muy graves en la red de Twitter con este vídeo y bueno, la condena en este caso le ha caído hasta a influencer con respecto a que realmente se había extralimitado en la publicación de esos vídeos sin consentimiento, efectivamente. Pero ¿cómo iba a tener permiso para divulgar una imagen en la que se está cometiendo un delito? Es que es increíble, ¿no? Claro, ahí el problema es la intencionalidad, Arcadio. Aquí sabemos, y lo sabemos claramente por lo que el artículo 1, esa ley 1/1982, derecho a la propia imagen, que ya está hablando en el 82, ya ponía el foco en este importante problema y desde luego no es publicar y con qué intencionalidad, ¿no? Siempre hago la distinción yo entre grabar y publicar. Grabar sí se puede con unos fines si es de denunciar, sí, claro, por ejemplo, pero luego ese afán de publicar todos estos contenidos en las redes, pues esto es un problema y en este caso esta influencer ha sido condenada, ¿no? Hay otro tema sobre el que quiero poner, digamos, énfasis, precisamente en este caso, es como
una de las madres, imagino que de aquellos que presuntamente o sin más han cometido el delito, para desquitarse en defensa de su propio hijo, utiliza las propias redes sociales. Uh-huh. Es decir, hasta qué punto esos comentarios de los padres, de las madres, que, déjame que lo diga así, que liquidan el asunto, sí, también a través de las redes sociales, contestando, entrando al trapo, en lugar de acudir a la justicia. Es decir, si eres inocente, pues acude a la justicia, busca pruebas, ¿no te parece? O sea, al final, de alguna forma, lo viral es lo que importa. Es decir, parece que es más importante, vamos a decirlo así, descargarte frente a la sociedad que no frente a la justicia, que es la que pone orden, ¿no? Sí, a ver, hace falta formación por parte de los progenitores con respecto a los menores, no solamente por encauzar de manera efectiva y jurídica estas acciones, sino también para evitar aumentar la victimización de sus hijos, ¿no? Tenemos un grave problema que nosotros ya le hemos puesto nombre, se llama el sharenting, que es el compartir. Lo hemos comentado muchas veces. Sí, lo hemos comentado y bueno, realmente no terminamos de lograr que los progenitores sean conscientes de la gravedad de compartir esa información de sus hijos en las redes sociales, ¿no? ¿Y qué hacemos con el medio, redes sociales, la televisión, televisión, redes sociales, lo que fuera, que contribuye, que en un programa, no vamos a decir el nombre, sin embargo, contribuye precisamente a la difusión de esas imágenes, ¿no? Parece que también hay poca conciencia por parte de los profesionales de los medios. Bueno, algunos, no todos, claro. En el caso de las televisiones está bastante autorregulado eso. Por lo general, en el tema de la imagen de los menores, pixelan la cara de los menores, en fin. Ellos saben que realmente por la cuenta que les trae, porque han sido los grandes medios los más condenados precisamente por esta cuestión, difusión de imágenes, y cada poquito tiempo tenemos una nueva sentencia que condena a algún medio de comunicación precisamente por el incumplimiento, ¿no? Esto realmente viene muy regulado, y si me permite lo voy a conectar con la cuestión de la semana pasada, con el tema de la derecho a la propia imagen, con el popular caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez, que también tiene derecho a su propia imagen y también se han difundido y se quería también denunciar la difusión de estas imágenes, ¿no? Realmente son cosas que tenemos que tener muy en cuenta los que trabajamos en el tema de medios de comunicación, pero también los ciudadanos de a pie, que en realidad ese derecho que tienen los encausados o cualquier persona en general investigada, sí, pues efectivamente existe una colisión con la libertad de información y la libertad de expresión que hay que siempre ponderar con muchísimo cuidado. Es muy difícil encontrar el límite, pero evidentemente en los casos donde uno es un personaje público, lo quiera o no lo quiera, pues evidentemente las reglas son distintas, ¿no? Eso tenemos que entender todos, ¿no? Claro, efectivamente. A ver, es difícil hacer ese juicio de proporcionalidad porque incluye el de idoneidad, el de necesidad, el de proporcionalidad en sentido estricto para realmente poder valorar qué derecho es el que tiene ahí preponderancia o cuál es el que necesita una especial protección, ¿no? En este caso que hemos visto, pues realmente se trataba de un personaje público, sí que se ha difundido esa imagen y no ha tenido mayor repercusión porque realmente eso sí que está amparado dentro de la libertad de información, la libertad de expresión y además también está la libertad de expresión, que, escúchame, déjame que te diga, y de información que se ha visto cercenada porque tener que coger una imagen a ni sabe cuántos metros de distancia, que no ocurre prácticamente en ningún supuesto, ¿no? Es una barbaridad. Bueno, yo creo. Sí, pero yo el operativo yo sé que ha sido muy criticado por todos los medios. Sí, pero una cosa es seguridad y otra cosa es acceso a la información. Sí. Desde el punto de vista de seguridad, se merece toda la seguridad del mundo, evidentemente. Pero ¿cuál es el problema, Arcadio? Si se puede coger la imagen de una persona, también se le puede tirar algo. O sea, hay una línea directa. Se puede pedir filiación a todos los periodistas y demás, como para que los cámaras no sean cámaras que de repente se les... Bueno, evidentemente ha tenido un trato especial, evidentemente, y siendo una ciudadana de pie, que es lo que decía el juez Juan Carlos Peinado acertadamente. Si dice que es una ciudadana de pie, que no necesita por qué... Que entre andando. Exactamente, ¿no? Este es el tema, ¿no? Bueno, hay bastantes parámetros que escapan de lo estrictamente jurídico, ¿no? Mira, volviendo al tema que he comentado antes, de esas que se denominan estafas del amor, yo creo que tenemos que recalcar, y cuento con tu apoyo, para decir que las relaciones a través de las redes sociales pueden ser fácilmente suplantadas y falsas y propicias para el engaño, más
más todavía si cabe que las relaciones a título personales, presenciales, ¿no? Sí, evidentemente, esto nos lo advierte las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tenemos muchas más probabilidades de ser estafados a través de Internet que atracados en la calle. Eso y el tema de la estafa del amor es un caso que está en boga y siguen cayendo y siguen picando, Arcadio, es alucinante. Además, sí, los casos son cada vez más esperpénticos, ¿no? Sí, porque a veces resulta que ese actor de Hollywood número 1 resulta que se me ha dirigido a mí. Exactamente. Hace 2 semanas pasó con Keanu Reeves, otro que ha suplantado a Keanu Reeves, pues cayó una señora que quería mantener una relación a distancia con Keanu Reeves y bueno, fue estafado con muchísimo dinero, pero hay casos que me gustaría... Lo cual no significa que, sí, evidentemente, que no haya que condenar la estafa, evidentemente, pero yo creo que también somos muy ingenuos, es decir, que nos creemos, a lo mejor no abrimos la puerta de nuestra casa a, no sé, alguien que llame y puede ser perfectamente alguien que te pide, yo qué sé, una tacita de arroz, entiéndeme, ay, sí, pero sin embargo, si nos lo piden en vez de la tacita de arroz, el campo entero a través de las redes, oye, contestamos. El caso del año pasado, por ejemplo, de Córdoba es muy pintoresco porque la señora fue estafada por casi 300.000 euros creyendo mantener una relación con Brad Pitt y le decía que tenía que ir a Córdoba a grabar y que la iba a meter allá de extra y tal y que cual. Y bueno, a pesar de ese dineral que perdió, pues la señora no se mostraba realmente muy arrepentida. Eso, que me quiten la ilusión. O sea, ella estuvo como 1 año y pico creyendo que era la pareja de Brad Pitt. Un poco cara la ilusión, perdona. Pero es curioso como la gente se aferra a eso, también por vergüenza, ¿no? Y claro, eso ese es otro tema, es decir que realmente yo estoy seguro de que se producen muchos más casos de los que al final conocemos porque la gente le avergüenza el haber sufrido ese engaño, que les toca a ellos en lo personal, ¿no? O sea, bueno, el caso de Japón, ¿no? De que se hacía pasar por astronauta y le sacó, no sabía, le sacó $40,000 a una mujer en Tokio por gastos de cohete y aterrizaje. Decía que estaba en el suena cohete. A Mortadelo y Totalmente, perdona. pero si lo buscas lo vas a encontrar, ¿no? Un falso astronauta y decía que necesitaba ese dinero para aterrizar el cohete y le fue sacando pues esa cantidad de dinero, ¿no? A esta persona. Me gustaría volver al tema del reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, y es que me estoy acordando de un matiz que va dirigido a los alumnos que dicen que han presentado su trabajo de fin de carrera sobre la materia. Un matiz legal, es decir, que el que se trate de un reglamento de la Unión Europea lo que aporta fundamentalmente no es lo que aporta también una directiva, y que son obligaciones para los estados, es decir, tienen que transponer, tienen que trabajar en su legislación, digamos, de a pie nacional, seguir esas pautas, sino que también el reglamento lo que aporta es que es directamente aplicable para todo el mundo. Es decir, por lo tanto, digamos que incluso podríamos decir que la evolución en general de la Unión Europea, viendo que las directivas muchos países se las saltan, tenemos multas muy graves, Si no recuerdo mal, alguna recientemente, creo que a Hungría, no me ha mucho caso, pero por si acaso 10 millones, creo, o 1 millón al día, no me acuerdo, pero cantidades muy fuertes por no transponer alguna norma. Sin embargo, en el caso del reglamento surte eficacia automáticamente. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que vamos a obtener buenos resultados? La inteligencia artificial va a su ritmo, es muy difícil pararla, y es realmente el avance tecnológico de este siglo, diría. Sí, casi, ¿no? Está clarísimo, sí, ha sido una auténtica revolución tecnológica, es una tecnología que realmente ha batido todos los récords en lo que tiene que ver con la incorporación de nuevos usuarios, y el texto en particular, yo creo, Arcadio, que es acertado a grosso modo, digamos, ¿no? Bueno, acuérdate que nació el texto antes de que se pusiera en la calle el tema de la inteligencia artificial. Exacto, sí. Es decir, lo que pasa es que, bueno, no se ha adaptado lo suficiente, o no se ha corregido, o incluso, aunque se adapte, yo creo que se va a quedar siempre antiguo, ¿no? Yo creo que el mayor avance ha sido con ese riesgo inaceptable, que es el tema de la utilización de los datos biométricos con objeto de segmentar a las personas y hacerles ese perfil ideológico y con respecto a sus creencias religiosas y demás. Esto yo creo que es la principal medida garantista. Luego, califica de alta, media y mínima los otros niveles, y a nivel de alta, sobre todo importante, que vincula tanto a las instituciones públicas como privadas. O sea, todas las instituciones públicas también
están reguladas dentro de este reglamento. Esto es muy importante porque siempre vemos que se regula la actividad privada, pero la pública no. Pero... Y en este caso sí que... Estoy pensando yo, perdona, conectando con el carnet pornográfico o lo que fuera, las posibilidades que se pueden producir de transgredir todo, exactamente, todas las leyes, desde la propia administración, ¿no? Y precisamente lo que hace el nivel, digamos, alto de inteligencia artificial de riesgo es que tienen que ser auditables, que deben ser realmente informados todos los medios por los cuales se entrena a esa inteligencia artificial en particular. Y eso sí que es importante. De hecho, incluso para la captación de imágenes, cuando hace ya muchos años, me estoy acordando del acceso a determinadas zonas en Londres o en Los Ángeles, donde se preguntaba si esas imágenes podían ser utilizadas, durante cuánto tiempo y sobre todo por las fuerzas, los cuerpos de seguridad del Estado. Es un tema resuelto. Es decir, evidentemente, si está motivado, si está justificado y es proporcional el trato que se haga, pues ¿por qué no van a poder utilizarse? Aquí pasa igual, ¿no? Claro, porque ahí lo vinculamos con la Ley de Protección de Datos, el GDPR, el reglamento a nivel europeo, ciertamente también acota muchísimo todo el tema del tratamiento de estos datos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que vamos a tener que abusar de ti en más ocasiones, Gabriel. Tienes derecho a la última palabra. No sé si tienes ya algún otro carnet en mente que se pueda o no utilizar. Yo creo que transgresiones como esas que vienen pocas, ¿no? Sí. Que nos incluyan en tantas bases de datos parece, ¿no? Exacto, excesivo. Siempre estamos hablando de la voracidad, ¿no? Tanto las instituciones públicas privadas con nuestros datos y alentamos a la ciudadanía a defender su derecho a la privacidad y a la confidencialidad, ¿no? También cuando alguna red importante nos pide que se va a utilizar nuestra información, claro, para estos fines que evidentemente son, yo creo que exponenciales, Claro, y dejar de lado ese argumento de decir yo no tengo nada que esconder. Eso te crees tú. Esto, evidentemente. Don Gabriel Araujo, experto forense en temas ciber, muy relacionado con los temas legales, por eso lo tenemos aquí. Ya saben, nos despedimos ya y les esperamos la próxima semana. ¿En dónde? Pues en Ventaja Legal.